Llevamos siglos obsesionados con la idea de progreso, ¿no? Como si fuera una escalera infinita hacia un futuro siempre mejor. Pero, a ver, ¿y si esa escalera en realidad no lleva a ninguna parte? ¿Y si la cima no es más tecnología, sino una forma completamente distinta de entender el placer y el bienestar? Algo que ya tenemos. Pues justo de eso va el análisis de hoy. Nos metemos con un manifiesto que plantea esa idea, que es muy provocadora. La idea de que la humanidad, en su potencial, ya alcanzó su culmen, Ya, ahora mismo. ahora mismo. Y la clave, según este texto, está en fusionar dos conceptos que parecen totalmente opuestos. Por un lado, la sencillez más radical del individuo, y por otro, un humanismo muy profundo en el mundo de la empresa. Vale, vamos a desgranar esto, porque de entrada suena a contradicción. O sea, una vida casi de ermitaña, por un lado, y por otro, un capitalismo con alma. Exacto. Empecemos por la parte individual, que parece que es el punto de partida de todo, ¿no? El texto habla de recuperar la cabaña de Toro. Y claro, mi primera reacción es pensar en aislamiento, en una vida sin comodidades. Mm, Suena muy romántico, sí, pero poco práctico para la gente normal que vive en una ciudad que tiene que pagar facturas. Claro, es una objeción totalmente lógica. Y de hecho, el manifiesto la encara directamente. Aclara que no se trata de pobreza ni de una renuncia forzada. La palabra clave que utiliza es otra. Es soberanía. Soberanía, soberanía. La idea es que cuando una persona por decisión propia decide que es feliz con lo sencillo, con lo esencial, se libera de la mayor fuente de estrés moderno, la necesidad constante de tener más. Rompe las cadenas de la comparación, de la ansiedad del consumo. Entiendo, no es que no puedas tener cosas, sino que dejas de necesitarlas para ser feliz. Pero entonces, ¿dónde queda el placer? Nuestra cultura lo asocia todo con la compra, con la experiencia exclusiva, el lujo. Si quitas eso, ¿qué te queda? Y aquí es donde el texto se pone para mí muy interesante, porque redefine por completo el concepto de placer. Lo desvincula de lo económico y lo ancla en dos experiencias que llama primarias. La primera es el gozo de los sentidos. Se refiere a placeres que son, y cito, propios, no alquilados al sistema. Placeres propios. ¿A qué se refiere con eso exactamente? Se refiere a experiencias cuya intensidad no depende del precio, sino de tu atención. El texto da ejemplos muy concretos. El sabor de un pan recién hecho, el calor del fuego, el silencio de un bosque, leer un libro con luz natural. Mm, Son sensaciones que no necesitan intermediarios. De hecho, el manifiesto llega a decir que tienen una intensidad que el lujo jamás podrá replicar, ¿Por qué? precisamente porque son directos, son auténticos. Vale, pillo la idea. Es la diferencia entre ver una foto increíble de una puesta de sol en Instagram y sentir de verdad el frío del atardecer en la piel mientras el sol se va. Justo. Pero seamos honestas, ¿es suficiente con eso? En un mundo que te bombardea con mensajes de éxito, de estatus, ¿el sabor del pan puede competir con la ansiedad de no llegar a fin de mes? ¿O con la sensación de que te estás quedando atrás? Y esa es la segunda pieza del puzzle individual. El gozo de los sentidos es la práctica diaria, pero la consecuencia a largo plazo es lo que el texto llama la riqueza del tiempo. Argumenta que, al reducir de forma drástica tus necesidades materiales, emerge el activo más valioso de todos, el tiempo. El tiempo libre. Sí, pero no lo describe como simples horas vacías en la agenda para rellenar con ocio. No. ¿Cómo lo describe entonces? Como una sensación física, casi palpable. Habla de un bienestar que se siente en la piel, de un alivio constante que recorre el cuerpo al saber que ya tenemos suficiente. ¡Wow! Es eliminar la prisa como tu estado natural. Es el placer profundo de no tener que correr, de no sentir que te falta algo para estar completa. Esa es la soberanía real. Ser dueña de tus horas y de tu paz mental. Vale, de acuerdo. La propuesta individual es potente. Una redefinición del éxito basada en la paz interior, en la soberanía sobre el propio tiempo. Me convence. Pero esta persona soberana y en paz se tiene que levantar el lunes por la mañana e ir a trabajar. Mm. Y para muchísima gente, el trabajo es precisamente el lugar que destruye esa paz y consume ese tiempo. Ahí veo una fractura enorme en el argumento. Y esa es justo la fractura que el manifiesto intenta reparar con su segundo pilar. Pasa de lo individual a lo colectivo de una forma muy audaz. Si la cabaña es el santuario personal, la empresa debe dejar de ser el campo de batalla. La propuesta es que el empresario moderno debe ser un reconstructor de personas.
y se inspira directamente en el modelo de New Lanark de Robert Owen. Espera un momento. Reconstructor de personas. Eso suena increíblemente ambicioso. Las empresas están para ganar dinero, para producir. El texto propone que su nueva misión sea una especie de terapia a gran escala. Me cuesta imaginar a un consejo de administración aprobando eso, la verdad. Es que lo plantea como un cambio de paradigma total. El propósito final de la empresa ya no es el producto. ¿Y cuál es? La persona que lo produce. En palabras del texto, la empresa debe ser un ecosistema de salud. Su objetivo principal es, activamente, sanar y potenciar al trabajador. La idea es radical. Si un empleado llega con, y cito, heridas emocionales, cansancio o falta de propósito, la empresa tiene la responsabilidad de ayudarle a sanar. Uf, esto va mucho más allá de poner fruta en la oficina y un futbolín, ¿eh? Mucho más allá. ¿Habla de herramientas concretas para esa reconstrucción? Sí. Y son muy reveladoras. Menciona crear espacios de trabajo llenos de belleza y orden, no solo funcionales. Habla de fomentar la educación continua, pero no solo en temas laborales, sino en humanidades, en arte. Interesante. Exige un respeto absoluto por la persona, erradicando la cultura del miedo o la presión desmedida. Y un punto crucial, la protección sagrada del tiempo para la familia y el descanso. La empresa se convierte en un agente de bienestar, no en un extractor de energía. Sigo siendo un poco escéptica con el modelo de negocio. Todo esto suena muy bien, pero también suena muy caro. ¿Cómo se sostiene una empresa cuya meta principal no es la rentabilidad? No es una receta para la quiebra. El manifiesto argumenta que lo estamos mirando al revés. La rentabilidad no es la meta, pero es absolutamente necesaria. La define como el combustible para la felicidad colectiva. A ver, explícame eso. Es decir, la empresa no cuida de su gente para ganar más dinero. Gana dinero para poder cuidar mejor de su gente. El cambio en el orden de prioridades lo altera todo. ¿Y la meta final entonces, si no es el beneficio económico, cuál es? El texto lo llama el bien del otro como meta. Sostiene que el mayor indicador de éxito para un empresario no es el EBITDA. Ah, ¿no? No. Es, y cito de nuevo, ver cómo un empleado recupera su dignidad, su salud y su alegría. Cuando el crecimiento humano se convierte en el objetivo, el trabajo deja de ser una carga, se transforma en una extensión del gozo. Y el argumento a largo plazo es que este modelo, de hecho, es más sostenible. Claro, genera una lealtad y una creatividad que el modelo puramente transaccional no podrá conseguir jamás. Vale, entiendo los dos pilares por separado. Por un lado, el individuo que se libera del consumismo en su cabaña. Por otro, la empresa que se convierte en un ecosistema de salud. Pero me sigue pareciendo que pueden chocar. O sea, una empresa tan protectora no podría crear empleados complacientes. O al revés, un individuo tan soberano no sería un mal trabajador, poco comprometido. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta del manifiesto es que no hay choque. Hay una sinergia perfecta. Es la fusión de ambos conceptos lo que, según el texto, nos lleva a ese culmen de la humanidad. No es una utopía futura. Es la combinación funcional de dos realidades posibles hoy. ¿Y cómo funciona esa sinergia en la práctica? Pues, a ver, pensemos en el flujo de energía. Por la vía individual, la persona que vive según la filosofía de Thoreau elimina el estrés de necesitar siempre más. Llega al trabajo con una mente más clara, menos ansiosa. No está ahí por desesperación, está por elección. Su motivación no es comprarse el siguiente coche. Exacto, es participar en un proyecto con propósito. Y la empresa, por su lado, recibe a esa persona. Y en lugar de explotar su energía, la protege, la cultiva. La empresa, funcionando como un New Lanark moderno, le da seguridad psicológica, respeto, oportunidades de crecimiento. No le exige sacrificar su vida por los resultados, sino que enriquece su vida a través del trabajo. Y así se crea un círculo virtuoso. Ya veo. La empresa te cuida, lo que te da la fortaleza y la paz para vivir una vida personal más simple y plena. Justo. Y esa vida simple y plena te convierte en una trabajadora más enfocada, más creativa y resiliente. Un sistema alimenta al otro. Exactamente. La energía que ganas en un entorno laboral que te respeta, no tienes que malgastarla luego en consumo compensatorio para aliviar el estrés. Se rompe el ciclo de trabajo para ganar dinero para comprar cosas que me hagan olvidar lo mucho que odio mi trabajo. Claro. Y esa ruptura es la que genera lo que el texto describe como un placer intensísimo. Un placer intensísimo. Son palabras mayores. ¿A qué se refiere? A la sensación de coherencia total.
a sentir que estás en el lugar correcto haciendo lo correcto. Es eliminar ese conflicto interno que define la vida moderna, ¿no? El conflicto entre tus valores y las exigencias de tu trabajo. Cuando tu trabajo está alineado con tu vida y tu vida te permite abordar tu trabajo con calma, el resultado es una sensación de plenitud y de gozo muy profunda. Entonces el secreto no es ni el individualismo radical ni un colectivismo utópico, es la combinación. La conclusión del manifiesto es esa fórmula, que parece casi demasiado simple. Menos cosas para el individuo, más humanidad para la empresa. Y la idea más potente es que, bajo este modelo, el placer se vuelve infinito. Infinito. Sí, porque deja de depender de recursos finitos, de lo que tienes, de lo que consumes, y pasa a depender de recursos que son renovables, inagotables. La calidad de lo que somos, la calidad de nuestras relaciones, el respeto, el cuidado, la conexión, la paz interior. El manifiesto, si no recuerdo mal, termina con una frase muy contundente, casi un grito de victoria. Sí, cierra con una declaración que lo resume todo. Dice, hemos llegado. El gozo, el placer y el bienestar total están al alcance de nuestra mano. Es una afirmación de que no necesitamos esperar más, que las herramientas y los modelos ya existen. Es una visión increíblemente optimista, casi desafiante, diría yo. Lo es. Y deja una pregunta flotando en el aire. El texto afirma que este paraíso terrenal solo necesita ser aceptado. Y esto nos obliga a reflexionar sobre una cuestión fundamental. Si el modelo es tan poderoso y, en teoría, tan accesible, ¿cuáles son las barreras reales, tanto en nuestra propia mentalidad programada para el consumo como en las estructuras económicas que ya existen que nos impiden aceptarlo y empezar a vivirlo a gran escala? La humanidad ha llegado a su punto más alto, a su culmen. Sí, pero lo curioso es ¿cómo? No es por la tecnología ni por la inteligencia artificial. No, ¿qué va? Sino recuperando dos ideas del siglo XIX. Así que bueno, la misión de hoy es desgranar esto y ver si es una genialidad o una simple idealización. Es que esa es la clave. Lo que hace tan fascinante a este texto es que redefine por completo la idea de progreso. Totalmente. Llevamos 2 siglos midiendo el éxito en tener más, en acumular. En crecer, crecer y crecer. Exacto. Y de repente llega este manifiesto y dice, parad las máquinas. El verdadero avance no es añadir, es sintetizar. ¿Y qué sintetiza exactamente? Pues 2 ideas que en principio parecen totalmente opuestas. La simplicidad radical del individuo, por un lado, y por otro, una responsabilidad colectiva de las empresas. Bueno, pues empecemos por la parte individual, que quizás es la que suena más conocida. La de Torreo. Eso es. El manifiesto la llama la filosofía de La cabaña por Henry David Thoreau. La idea es que hemos redescubierto que la felicidad más potente no está en comprar. No, está en la libertad de necesitar muy poco. Y vivir en esa cabaña no es sinónimo de pobreza, y esto es importante, sino de soberanía. Esa es la palabra clave. Soberanía. El poder de decidir que ya tienes suficiente, de romper las cadenas del estrés por querer siempre más. Pero a ver, ¿qué tipo de placer es ese? ¿No suena a euforia? No tiene nada que ver. El manifiesto lo llama un placer intensísimo, pero es un placer muy primario. ¿Primario en qué sentido? Habla, por ejemplo, del gozo de los sentidos, de reconectar con lo físico. Piensa en el sabor de una comida simple que has cocinado tú, sin prisas. Vale. O el calor de una chimenea, el silencio, perderte en un libro. Son placeres que no se pueden, digamos, posturear. Exacto. Y esa es la frase que lo clava, dice. Son placeres propios, no alquilados al sistema. Me encanta esa frase. Es que su intensidad viene de ahí, de que son auténticos, no se pueden comprar ni falsear. Por eso dice que el lujo no puede imitar esa intensidad. Y de ahí, claro, nace la segunda parte. La riqueza del tiempo. Justo. Si dejas de correr detrás de lo que no necesitas, de repente te encuentras con el mayor tesoro de todos, el tiempo. Tiempo libre de verdad. Tiempo sin la angustia de tengo que producir o tengo que comprar. Es esa sensación que el texto describe casi como física, de alivio, de decir, ya tengo suficiente, y notar cómo se te relajan los hombros, ¿sabes? Sí, lo entiendo. Pero esta idea de la cabaña, de la soberanía personal, no sé, suena un poco solitaria, ¿no? Ajá. La propuesta es que nos convirtamos todos en ermitaños felices. A gran escala no parece muy viable.
No, y ahí está el giro. El manifiesto reconoce que esa libertad individual es muy frágil. ¿Se la come el sistema? Se la come. Es casi imposible de mantener si no la sostiene el segundo pilar, La comunidad. Y en concreto, la empresa. exacto. Sin un entorno que la apoye, esa persona soberana acaba quemada. El sistema le exige justo lo contrario a lo que busca. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, realmente interesante para mí. Sí, porque para hablar de este pilar empresarial, el manifiesto no se fija en Google ni en una startup de Silicon Valley. No, se va a la Escocia del siglo XIX. A una fábrica textil, New Lanark, de un tal Robert Owen. A ver, un industrial escocés de hace 200 años, ¿por qué esa referencia tan antigua? Pues precisamente porque la idea que proponía era tan radical entonces como lo es ahora. ¿Y cuál era? Owen estaba obsesionado con una pregunta. ¿Qué pasa si tratamos a los trabajadores como el activo más valioso de la empresa, No como recursos. sino como personas? El manifiesto coge esa idea y la lleva al extremo. Dice que la misión del empresario moderno ya no es fabricar cosas. ¿Y cuál es? Es, y cito, ayudar a reconstruir la persona de cada trabajador. Vaya, La empresa deja de ser ese lugar gris de producción para convertirse en un ecosistema de salud. reconstruir la persona. Ecosistema de salud. Suena muy potente, pero también, no sé, un poco paternalista. Es la objeción lógica, claro. ¿Dónde está el límite para que no se convierta en una especie de secta corporativa que se mete hasta en tu vida personal? El texto lo aborda. Dice que no se trata de dirigir la vida del empleado. No es paternalismo, es responsabilidad. ¿Y en qué se traduce esa responsabilidad? Plantea un escenario. Un trabajador llega a la empresa, pues con heridas emocionales, cansancio, sin propósito. ¿La empresa tradicional qué hace? Exprimirlo hasta que no pueda más. Correcto. La empresa Owen se pregunta, ¿cómo podemos ayudar a esta persona a que se recupere? ¿Y cómo lo hace? Porque supongo que no se refiere a poner un futbolín. Para nada. Habla de un compromiso real. Menciona espacios de belleza. Espacios de belleza. Sí. Piensa en la diferencia entre una oficina con fluorescientes parpadeantes y un espacio con luz natural, con materiales nobles, con arte. El entorno físico afecta. Si puede generar estrés, también puede sanar. Entiendo. Habla de educación, de respeto absoluto por el tiempo familiar. En fin, la idea es que el trabajo no te robe la vida, que te la enriquezca. Vale, la visión es increíble. Pero seamos prácticos. Esto choca de frente con la rentabilidad, ¿no? ¿Cómo se mide el éxito en una empresa así? Pues redefiniendo el éxito. Completamente. A ver, el manifiesto lo llama el bien del otro como meta. En este modelo el indicador clave ya no es solo el beneficio. ¿Y cuál es? El verdadero triunfo es ver cómo un empleado recupera su dignidad, su salud y su alegría. Suena ciencia ficción, ¿verdad? Totalmente. Me imagino la reunión de accionistas. Señores, este trimestre el indicador de alegría del empleado ha subido un 15%. Pues el manifiesto argumenta que no es ciencia ficción, que en esta nueva ecuación la rentabilidad no desaparece. ¿Ah, no? No, pero cambia de rol, deja de ser el fin para convertirse en el medio. ¿En el medio para qué? Utiliza una metáfora muy buena. Dice que la rentabilidad es solo el combustible para la felicidad colectiva. Y la lógica es aplastante en realidad. ¿Cuál? Que un trabajador sano, feliz y con propósito es infinitamente más creativo, más leal y al final más productivo que uno quemado. A la larga, ser humano es rentable. De acuerdo, veo las dos piezas del puzzle. Por un lado, el individuo libre del consumismo, por otro, la empresa que cuida de su gente. Pero, ¿cómo encajan? Porque esta combinación es el culmen de la humanidad. Suena un poco grandilocuente. Lo es, pero la justificación es sorprendentemente simple, ¿Ah, sí? porque hace que el bienestar sea posible. Hoy, ahora mismo. No es una promesa para la jubilación ni para una revolución futura. Es algo que se puede construir en el presente. Ya, no hay que esperar. No hay que esperar. Y esto, para mí, es lo que resuelve la gran paradoja del mindfulness, del mindfulness moderno. ¿A qué te refieres? A que, por un lado, nos bombardean con mensajes de autoayuda. Simplifica, medita, vive el presente. Sí. Y por otro, nos echan a un entorno laboral que exige justo lo contrario. Más rapidez,
más estrés, más competitividad. Es una esquizofrenia. O sea, de nada sirve que yo intente ser thorough en mi casa de 6 de la tarde a 10 de la noche. Exacto. Si de 9 a 6 me veo obligado a vivir en una jungla corporativa que me destroza. Has dado en el clavo. La paz individual es una farsa sin una paz corporativa. Ese es el gran secreto que revela el manifiesto. El bienestar no es solo una responsabilidad personal, es, y sobre todo, una responsabilidad empresarial. Es que la fusión de los dos pilares crea coherencia. Y de esa coherencia nace ese placer intensísimo del que habla. Claro. El texto lo resume con una imagen final que es perfecta. Esa sensación de trabajar en un lugar que me respeta y me ayuda a ser mejor. Ese es el pilar de Owen. Para luego retirarme a una vida personal donde no necesito nada más que lo esencial para ser libre. Y ese es el pilar de Thorwu. No hay conflicto. No hay una máscara para la oficina y otra para casa. Es una vida íntegra, de una sola pieza. Y ese sentimiento, esa ausencia de fricción interna, es una fuente de felicidad brutal. Menos cosas para el individuo, más humanidad para la empresa. Es que la frase final del manifiesto es un eslogan perfecto. Cierra el círculo. El empresario cuida a la persona y la persona, al necesitar menos, libera al empresario de la presión de tener que crecer sin parar. Es una simbiosis. Y eso es lo que le permite al manifiesto gritar ese hemos llegado. Que ya estamos ahí, Que no es una utopía. que es una posibilidad real, aquí y ahora. Como si dijera que el mapa del tesoro ya está completo, que las herramientas, la sabiduría, ya las tenemos. Solo hay que decidir usarlas. Es una visión muy potente, desde luego. Una vida de soberanía personal que no es solitaria porque está arropada por un entorno laboral ético. Casi un santuario. Sí, una relación simbiótica entre la libertad del individuo y el cuidado de la comunidad. Cierra muy bien. Tan rotunda de que hemos llegado, de que el secreto está revelado y no hay que buscar más, nos deja con una pregunta final para la reflexión. A ver, dispara. Si el manifiesto tiene razón y el camino a este bienestar se basa en algo tan aparentemente simple como la sencillez personal y la humanidad empresarial, la pregunta es inevitable. ¿Qué creencias o hábitos que damos por sentados, tanto a nivel individual como en nuestras empresas, son el verdadero obstáculo que nos impide empezar a andar por ese camino hoy mismo? La hipótesis es esta. La idea de Dios no es una verdad que nos llega desde fuera, sino una herramienta que nuestro propio cerebro inventó para poder decir yo. O sea, que para que existiera la autoconciencia, primero tuvimos que imaginar a un observador absoluto. Una idea potente, desde luego. Nuestra misión hoy es desmontar esa idea. ¿Cómo funciona exactamente ese mecanismo? Vamos a explorar cómo algo que, según estas fuentes, nace como una necesidad casi biológica, acaba transformándose en una de las herramientas de control colectivo más potentes. Es un viaje que va de la neurología a la arqueología del poder. Exacto. Y es crucial aclarar algo desde el principio. Esto no es un debate sobre fe. En absoluto. Los textos no juzgan si Dios existe o no. Lo que hacen es analizar una hipótesis desde la neurociencia y, la arqueología política. Proponen que pensemos en Dios como un espejo metafísico. Un espejo metafísico. Sí, una especie de truco de la evolución para que el cerebro humano pudiera mirarse a sí mismo y decir, existo, soy una entidad separada del resto. Vale, me gusta el concepto. Empecemos por ahí, por el origen. Los textos hablan de un salto evolutivo clave. La conciencia de un animal es pura reacción, ¿no? Tengo hambre, como. Veo un peligro, huyo. Es inmediata. Pero la nuestra es reflexiva. Y la tesis es que para dar ese salto, para poder decir yo soy esto, necesitábamos un punto de referencia fuera de nosotros, algo absoluto. Piensa en ello de una forma muy práctica. A ver, para dibujar el contorno de una figura, necesitas un fondo. Claro. Sin un fondo, la figura no tiene límites, se difumina con todo. Lo que postulan los textos es que lo absoluto, lo que llamamos Dios, funciona como ese fondo. Es el marco que le permite al yo definirse. Separarse del todo. Exacto. Y no disolverse en él. Es la forma que tiene la conciencia de decir, yo termino aquí y el resto del universo, con sus reglas, empieza ahí fuera. Sin ese marco, la idea del yo sería, una mancha sin forma. Entiendo la metáfora del espejo, del marco. Pero, ¿esto tiene alguna base real? O sea, algo que podamos, medir. ¿Los textos mencionan si nuestro cerebro reacciona a esto? Pues sí.
Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Mencionan que la misma zona del cerebro, una parte llamada corteza prefrontal medial, se ilumina tanto cuando pensamos profundamente en nosotros mismos, en plan, quiénes somos, qué queremos ser, justo, y se ilumina igual cuando una persona creyente reflexiona sobre su Dios. A nivel práctico, es como si el cerebro usara el mismo circuito para las dos cosas. O sea, que para el cerebro, pensar en mí mismo y pensar en Dios son tareas, bueno, sospechosamente parecidas. Se apoyan en la misma estructura. Por eso los textos definen a Dios no como algo externo, sino como la herramienta cognitiva, el andamio, que permitió al ser humano ser autoconsciente. El software para ejecutar el programa yo. No se podría decir mejor. Sin ese eje, la rueda de la consciencia individual simplemente no podría girar. Vale, me queda clara la idea a nivel individual. Es una herramienta íntima para construir la identidad. Pero aquí hay algo que no me encaja. A ver, Si es algo tan personal, tan neurológico, ¿en qué momento se convierte en un asunto de Estado? ¿En una herramienta para controlar a miles de personas? esa es la pregunta del millón, y es donde pasamos de la neurociencia a la arqueología. La clave, según las fuentes, está en la transición del politeísmo al monoteísmo. Un cambio que parece solo teológico, pero que no lo es. Para nada. Tiene unas raíces políticas profundísimas. Los textos describen el mundo politeísta, griegos, egipcios, mesopotámicos, como un ecosistema de yos. ¿Un ecosistema de ellos? ¿Qué quieren decir con eso? Quieren decir que no había un único espejo donde mirarse, sino muchísimos. Tenías un dios para la guerra, otro para el amor, la sabiduría, el vino. No era un simple catálogo de mitos. No, era un reflejo de la complejidad de la mente humana. Permitía que la identidad fuera fluida, plural. Un día podías sentirte guerrero e identificarte con Ares, y al día siguiente creativo y verte reflejado en Apolo. Tenías un menú de identidades para elegir, por así decirlo. Exactamente. No había una única forma correcta de ser, porque no había un único Dios con un único libro de instrucciones. La identidad era una conversación, no un decreto. Y entonces algo cambia. Y llega el monoteísmo. Claro. Y las fuentes lo conectan directamente con una necesidad política: construir y mantener imperios centralizados. La lógica que exponen es brutal por su simplicidad. ¿Un solo rey en la tierra? Ugh. Exige un solo Dios en el cielo. La diversidad de dioses y de yos es un problema para un poder que quiere ser absoluto. Espera, los textos sugieren que el paso al monoteísmo fue puramente una maniobra política. Suena un poco cínico. ¿No hubo un desarrollo espiritual detrás? Es una gran pregunta. No niegan que pudiera haber una evolución espiritual, pero se centran en la evidencia arqueológica y política. Y lo que ven es un patrón muy claro. A medida que los reinos buscaban unificarse en imperios, la diversidad de dioses se convertía en un obstáculo. Un imperio necesita uniformidad. Claro, una ley, una moneda, un ejército y, sobre todo, una única lealtad. Es mucho más fácil gobernar a gente que piensa de la misma manera. Y para eso necesita romper todos los espejos y dejar solo uno. Es lo que los textos llaman una guerra de espejos. Para que el yo del faraón o del emperador fuera absoluto, había que destruir todos los demás espejos donde la gente podía reconocerse de formas distintas. Autónomas. Eso es. Y el monoteísmo introduce un concepto revolucionario y peligrosísimo: la verdad única. ¿Y si hay una verdad única? Todo lo demás es una mentira. Entonces, la idea de herejía o blasfemia nace realmente aquí, como una herramienta política antes que religiosa. Nace como el arma perfecta para la unificación. Si solo hay un Dios, y ese Dios es el mío, el que respalda mi poder, entonces cualquier otro yo que no se alinee con él es, por definición, Falso, pecador. o, más útil políticamente, un enemigo. La retórica de salvación y condenación se convierte en un mecanismo para convencer a la gente de que abandone su pequeño espejo personal a cambio de la seguridad del gran yo del Estado. Es una oferta difícil de rechazar, sobre todo en tiempos de caos. Entregar tu identidad a cambio de pertenencia. Es un trueque psicológico y nos lleva al concepto que quizá sea el más inquietante de todos, el del hackeo cognitivo. Uf, suena fuerte. Ya no hablamos de imponer una creencia por la fuerza, hablamos de algo mucho más profundo, de suplantar la autoconciencia de otra persona. Suplantar la autoconciencia. ¿Cómo?
¿Cómo funciona eso? Las fuentes lo desglosan en un proceso de 3 pasos, que vemos repetido una y otra vez. El primer paso es la identificación. Un líder, un rey, un profeta, define a su Dios. Pero este Dios no es más que una proyección a escala cósmica de su propio yo. Sus ambiciones, sus deseos, sus prejuicios. Es su yo-Dios personal. ¿Vale? Convierte su ego en una deidad. Exacto. El segundo paso es la expansión. A través de la retórica, de los símbolos, presenta ese yo-Dios privado no como su opinión, sino como una verdad universal, un mandato divino. No dice yo quiero conquistar, dice Dios nos ordena conquistar. ¿El disfraz perfecto? Y el tercer paso, imagino, es que la gente se lo crea. Es más que eso, es la anulación. El seguidor, ya sea seducido o aterrorizado, abandona su propio espejo. Deja de preguntarse ¿quién soy yo? Para empezar a mirar el mundo a través del espejo del líder. Se produce una suplantación. Una invasión subjetiva en toda regla. La conciencia del líder ocupa el espacio de la conciencia del seguidor. Y el lenguaje es el caballo de Troya. Hay una cita en las fuentes que me pareció brutal. Decía algo como, si logro que aceptes a mi Dios, he logrado que aceptes mi estructura mental, mis prejuicios y mi voluntad como si fueran tuyos. Es que esa es la clave. La espada conquista el cuerpo, pero la palabra conquista la conciencia. Y la consecuencia final es lo que los textos llaman la patología de la masa. ¿La patología de la masa? Cuando una multitud entera acepta un único yo-Dios impuesto, la autoconciencia individual se disuelve, se atrofia. Es una idea que da, un poco de vértigo si lo piensas. Se deja de pensar en primera persona del singular para pensar en primera persona del plural. Del yo pienso al nosotros creemos. Y ese nosotros es dictado desde arriba. Se produce una estandarización de la conciencia. Es el sueño de cualquier poder autoritario, convertir a millones de individuos diversos en un bloque homogéneo y predecible. El invento perfecto para el control de masas. Ataca el problema de raíz. Elimina la diversidad de la autoconciencia humana, que es por naturaleza ingobernable. Todo esto suena a historia antigua, a faraones, pero los textos insisten en que este mecanismo sigue muy vivo, ¿no es así? ¿Cómo se manifiesta hoy, en sociedades supuestamente más seculares? El mecanismo subyacente sigue intacto, porque no depende de una deidad concreta, sino de la estructura mental que el monoteísmo instaló en la cultura. Hoy se sigue intentando imponer un Dios secular. Una ideología política, una causa social. Una teoría económica. Una idea única que se presenta como la única moralmente aceptable. Como la verdad única. Y cualquiera que la cuestione es un hereje moderno. Exacto. La retórica ya no es explícitamente religiosa, pero el mecanismo es idéntico. Se busca convencer al otro de que su percepción interna, su intuición, su yo auténtico es erróneo. O ilegítimo, o incluso peligroso. Se le dice, tu forma de ver el mundo no es solo diferente, es incorrecta. Y debes adoptar la percepción oficial del grupo para ser una buena persona. Vemos esa presión por todas partes, la obligación de adscribirse a un bando, de adoptar una identidad de grupo prefabricada. Y defenderla sin fisuras. Se nos ofrecen yos enlatados, identidades colectivas que exigen lealtad absoluta y que vienen con un paquete de opiniones predefinidas. Y al igual que con los monoteísmos antiguos, cualquier desviación se castiga. Quizás ya no con la hoguera, pero sí con el ostracismo social, la cancelación, la acusación de ser el enemigo. El objetivo es el mismo, la homogeneización del pensamiento, anular la subjetividad. Lo que nos lleva a la conclusión final de los textos, que me pareció bastante sorprendente. No es un manifiesto ateo, no proponen matar a Dios. Es que, si seguimos su lógica, matar a Dios sería como intentar arrancarnos una parte del cerebro. Si Dios es la herramienta para la autoconciencia, eliminarlo no tiene sentido. La verdadera madurez, según ellos, sería algo mucho más difícil. Proteger la frontera del yo individual. Exacto. Aprender a usar nuestro propio espejo sin intentar rompérselo al de al lado. Entonces, ¿la libertad no es la ausencia de Dios? La verdadera libertad que proponen estas fuentes es el derecho de cada individuo a que su yo no sea invadido por el Dios de otro. Y ese Dios puede ser una ideología, la interpretación de un libro sagrado o el último grito en redes sociales. El conflicto fundamental sigue siendo el mismo. La lucha entre el yo auténtico, el que surge de la introspección honesta, y el yo impuesto,
el que nos viene dictado desde fuera con la promesa de seguridad. Ha sido un recorrido intenso. Hemos empezado viendo Dios como un software cerebral, una herramienta neurobiológica. Que nos permitió ser autoconscientes. Luego vimos cómo el monoteísmo transformó esa herramienta personal en un arma de control político. Y hemos acabado analizando ese mecanismo de hackeo cognitivo que anula la individualidad. La síntesis final que nos dejan es que el verdadero conflicto no es entre creyentes y ateos, es un conflicto mucho más profundo y personal. Entre la conciencia individual y la homogeneización del grupo. Exacto. El acto de intentar imponer tu yo Dios personal a otro, ya sea en nombre de una deidad, de un partido o de una causa, es en esencia un acto de violencia. Es un ataque contra su derecho a existir como ser autoconsciente. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que se deriva de todo este análisis. Si la idea de Dios es un espejo para el yo, y las ideologías modernas funcionan a menudo como dioses seculares que se nos imponen, la pregunta es, ¿qué espejo se nos anima a mirar hoy en día para definir quiénes somos? Y quizá más importante, ¿cuáles de esos espejos se nos incita a romper por considerarlos una amenaza para la verdad única del momento? La afirmación es esta. Dios no es una invención, es tan real como el yo, pero hay un Dios por persona. Ahí está la clave, en esa última parte. Exacto. Y nuestra misión aquí no es meternos en teología, sino explorar esta idea como lo que pudo ser, una herramienta cognitiva para que surgiera la conciencia y a la vez una estrategia política a lo largo de la historia. Justo. Para ello nos basamos en un cruce de caminos muy interesante entre la arqueología política, la neurociencia social y el análisis histórico. Y es importante aclarar qué queremos decir con eso. Cuando se habla de arqueología política, no nos referimos a encontrar vasijas, claro. No. Nos referimos a interpretar cómo la disposición de los templos, la destrucción de ídolos o la construcción de ciertos monumentos revelan en realidad una lucha de poder. Claro, es leer la política en las ruinas y la neurociencia social. Pues ahí ya entramos en cómo esas grandes luchas ideológicas podrían dejar una huella en la propia estructura de nuestro cerebro. ¿En serio? ¿A ese nivel? Sí. Cómo las ideas a gran escala acaban moldeando la forma en que el individuo se percibe a sí mismo. La hipótesis central que vamos a desgranar es que la estructura de lo divino... Esa idea de un absoluto. Eso es. Esa idea es lo que permite al cerebro humano delimitar su propia identidad, su yo. Y a partir de ahí, claro, se desata el conflicto clave de nuestra historia. ¿Cuál? El yo Dios privado de una persona se proyecta a través del lenguaje y de la fuerza para intentar colonizar la mente de los demás. Me parece un punto de partida fascinante. Empecemos por el principio, por ese mundo anterior a la idea de un Dios único. El mundo politeísta. Se usa una expresión que me parece genial. El politeísmo de las sociedades antiguas como un ecosistema de yos. ¿Qué significa eso en el contexto de, Mesopotamia o Grecia? Significa que el panteón de dioses era un reflejo directo de la complejidad de la psique humana. Piénsalo. A ver. Había un dios para la guerra, otro para el amor pasional, otro para la sabiduría estratégica, para la cosecha, para el mar. Un individuo podía sentirse identificado con el ímpetu de Ares en un momento de conflicto. Y al día siguiente con Atenea. Exacto. Y al día siguiente, reconocer en sí mismo la astucia de Atenea para resolver un problema. Era un sistema que validaba la diversidad interna. No te decía tienes que ser de esta única manera. Sino que te decía... Te decía todas estas fuerzas contradictorias que sientes dentro de ti son legítimas y tienen un lugar en el cosmos. O sea que la identidad no era algo rígido, sino fluido. El yo era plural porque había muchos espejos divinos en los que mirarse. Justo, no existía un único modelo correcto de ser humano. Vale. Era un sistema psicológicamente muy sano en ese sentido, porque permitía la contradicción y la complejidad. No tenías que reprimir una parte de ti para encajar en un molde único. Podías ser guerrero y poeta a la vez. Claro, porque había dioses que representaban ambas cosas. Y de repente este ecosistema diverso se derrumba. Aquí es donde se sitúa la llegada del monoteísmo. ¿Fue una evolución espiritual o algo mucho más terrenal? Pues todo apunta a que la necesidad política fue el motor principal. La lógica es implacable. ¿Cuál es la lógica? A medida que los reinos se convierten en imperios enormes y centralizados, un panteón diverso de dioses se vuelve un problema. Claro, fomenta identidades locales,
Lealtades divididas, exacto. La solución es radical. Si hay un solo rey en la tierra, debe haber un solo Dios en el cielo. El monoteísmo ofrece una justificación cósmica perfecta para la centralización del poder. Unifica todo el imperio bajo una única lealtad. No solo al emperador, sino al dios del emperador. Se menciona el caso de Akenatón en Egipto como un punto de inflexión. Me parece un ejemplo perfecto de esta guerra de espejos de la que se habla. Es que es el caso de estudio perfecto. Y además fue un experimento increíblemente violento. ¿Por qué? Akenatón no se limitó a proponer un nuevo dios, Atón. Lo que hizo fue ordenar una persecución sistemática contra los dioses antiguos. Mandó ejércitos de obreros por todo Egipto con la única misión de borrar, cincel en mano, los nombres y las imágenes de Amón-Ra y de todo el panteón tradicional de los templos. Vaya. Fue un intento literal de romper todos los demás espejos. Exacto, en los que el pueblo egipcio se había reconocido durante siglos. Quería que el único espejo que quedara fuera el suyo, el de su Dios. Vamos, que no fue una transición pacífica de ideas ni mucho menos. En absoluto. Fue una guerra iconoclasta, una guerra contra la memoria y la identidad del pueblo. Y lo más revelador es qué pasó después. Pues que en cuanto Akenatón murió, todo su sistema se vino abajo. El pueblo y el sacerdocio restauraron a los antiguos dioses con una fuerza tremenda. Lo que sugiere que la gente no estaba dispuesta a abandonar su ecosistema de dioses tan fácilmente. Claro, su identidad plural era demasiado valiosa como para cambiarla por la visión única y absolutista del faraón. Vale, Akenatón fracasó porque usó principalmente la fuerza bruta. Pero con el tiempo, este modelo monoteísta sí que acaba triunfando. Eso implica que se necesitó algo más que la espada. Mucho más. Y aquí es donde entra en juego la retórica, ¿no es así? Exacto. La conquista puramente militar somete cuerpos, pero no conciencias. Para que el cambio perdure, necesitas un arma mucho más sutil y poderosa, el lenguaje. ¿Y cuál fue el gran cambio? El gran cambio que introduce el monoteísmo a nivel conceptual es la idea de verdad única. Claro. En un panteón politeísta, un dios no es más verdadero que otro, simplemente tiene dominios diferentes. Pero con un solo Dios, todo lo que no se alinee con él se convierte, por definición, en falso. Y de lo falso a lo pecaminoso o lo enemigo hay solo un paso. Un paso muy corto y muy eficaz. Tu Dios local ya no es simplemente diferente, es un ídolo falso. Tu forma de entender el mundo no es una alternativa, es un pecado. Y tú te conviertes en un hereje. O un infiel. Se crea un sistema binario de nosotros contra ellos, de salvados contra condenados, que es una herramienta de control social de una eficacia brutal. Pero ese discurso de estás conmigo o contra mí, de salvación o condenación, suena a un chantaje muy obvio. ¿Cómo se presenta para que la gente lo acepte? Se presenta como una liberación. El trato que se le ofrece a la masa es sutil. ¿Cuál es el trato? Tú, individuo, estás perdido en la confusión de tus pequeños dioses, de tus pasiones. Tu pequeño espejo personal está roto. Abandónalo. Entrega tu identidad privada y a cambio te daremos algo más grande. Justo. A cambio obtendrás la pertenencia al gran yo oficial, el del único Dios verdadero. Si lo haces, encontrarás la paz, la certeza, la salvación. Si no, te quedarás solo en la oscuridad de tu error. Es una oferta difícil de rechazar si viene respaldada por el poder. Y por la promesa de una comunidad unida, claro. O sea, que no es solo propaganda. Se describe como algo mucho más profundo, casi como un hackeo cognitivo. ¿Cuáles son los pasos de este proceso? Se puede descomponer en 3 fases muy claras. La primera es la identificación. ¿Vale? El líder, sea un profeta, un rey, un ideólogo, define a su Dios personal. Pero en el fondo, ese Dios no es más que el correlato de su propio yo. El Dios del líder se parece sospechosamente al líder. ¿Siempre? La segunda fase es la expansión. Mediante una retórica muy cuidada, el líder universaliza ese yo privado. Ya no lo presenta como mi visión, sino como la verdad. Objetiva, universal e incuestionable. Ahí está. Y se usan todas las herramientas. La promesa, el miedo, el enemigo común. Y por último llega la tercera fase, la más terrible. La anulación. ¿La anulación? El seguidor, ya sea por convicción, por presión o por miedo, abandona su propio espejo. Deja de confiar en su yo Dios interno. En su propia percepción.
y empieza a verse a sí mismo a través del espejo que le ofrece el líder. Su conciencia ha sido, en efecto, subcontratada. Es una idea que da un poco de vértigo. Pensar que tus ideas más profundas sobre quién eres podrían no ser tuyas. Sino un software instalado desde fuera. Exacto. Da vértigo porque anula la soberanía individual en el lugar más íntimo, la propia conciencia. El individuo deja de ser la fuente de su identidad. Pasa a ser algo que se recibe, pasivamente, desde una autoridad externa. Ya no dices yo soy, sino, como se llega a formular, nosotros somos lo que el Dios del Estado dice que somos. El yo ha sido secuestrado y reemplazado por un nosotros prefabricado. Entiendo la parte política y retórica, pero para que esto cale tan hondo, me pregunto si no hay una razón casi biológica. ¿Por qué necesitamos un Dios para empezar? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde la neurociencia aporta una hipótesis fascinante. A ver. La idea es que Dios es el ancla evolutivo del yo. A diferencia de otros animales, que viven en una conciencia más inmediata, el ser humano tiene una conciencia reflexiva. Nos pensamos a nosotros mismos. Para poder decir yo soy y separarte del todo, necesitas un punto de referencia absoluto. Un marco exacto. La hipótesis es que el concepto de Dios funciona como ese espejo metafísico que nos permite autoevaluarnos y construir una identidad estable. ¿Y a nivel cerebral hay alguna evidencia de esto? ¿Se menciona la corteza prefrontal medial? Pues fíjate qué curioso. Esa zona del cerebro es la que se activa de forma más intensa cuando hacemos dos cosas. Cuando pensamos en nosotros mismos, quiénes somos, qué sentimos ¿Y cuando las personas religiosas piensan en su Dios? Exacto. No es que Dios esté en el cerebro, sino que, funcionalmente, los procesos de pensar en Dios y pensar en ¿quién soy yo? Parecen utilizar los mismos circuitos neuronales. Es el centro de nuestro yo narrativo, el que cuenta nuestra historia. Eso es. La idea de Dios, según esto, podría ser una especie de software que corre en este hardware, para darnos un sentido de coherencia y propósito. Entendido. Entonces, si Dios es el software para nuestro yo, el conflicto del que hablamos es en esencia un intento de un yo de desinstalar el software de otro para instalarle el suyo. Una invasión subjetiva. Esa es la definición perfecta. Es un intento de colonizar el espacio mental de otro. Y cuando esto ocurre a gran escala, el resultado es la estandarización de la consciencia. Explica eso. Es como si todo el mundo tuviera su propio sistema operativo mental. Lo que este mecanismo busca es desinstalar todos esos sistemas diversos y obligar a todo el mundo a instalar una única versión de, no sé, Windows Imperio. Me gusta la analogía. A partir de ese momento, todos procesan la realidad de la misma manera, con los mismos valores y objetivos. La diversidad de conciencia se extingue. Todo esto suena a historia antigua, pero la pregunta es inevitable. ¿Hemos superado este mecanismo en nuestras sociedades, supuestamente seculares, o simplemente le hemos cambiado el nombre? Justo. Pues el envoltorio ha cambiado, pero el mecanismo subyacente sigue intacto. Y con una fuerza tremenda. Ya no se habla en términos de Dios verdadero contra ídolos falsos. Pero la estructura es idéntica. Idéntica. Las grandes ideologías políticas y sociales del último siglo funcionan de la misma manera. Intentan imponer una idea única, una moral única o una visión del mundo única. O sea, que cuando una ideología te dice no solo qué pensar, sino cómo debes sentir, y etiqueta tu propia experiencia como falsa conciencia, si no se alinea con la doctrina. Estamos hablando del mismo hackeo cognitivo. Es exactamente el mismo proceso. Te convencen de que tu espejo personal está defectuoso y que debes adoptar la percepción oficial, la del partido, la de la ideología. Se sigue usando un lenguaje que divide el mundo en un binario simple, buenos y malos, aliados y enemigos, basándose únicamente en la adhesión a esa idea central. La batalla de fondo sigue siendo la misma que hace 3000 años, la lucha entre el yo auténtico que emerge de la propia experiencia y el yo impuesto que nos llega empaquetado desde fuera. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central, sería que el monoteísmo visto desde la arqueología política fue una tecnología de poder de una eficacia brutal. Sí. Un invento diseñado para eliminar la diversidad de la autoconciencia humana, al proponer un único espejo válido, el del poder.
Sí, esa sería la tesis. Y la conclusión que se extrae de todo esto es bastante provocadora. ¿Cuáles? No aboga por el ateísmo o por eliminar a Dios. La propuesta es diferente. Sugiere que la verdadera madurez como especie no consistiría en romper todos los espejos, Si no, sino en aprender a proteger la frontera del yo individual, en entender que el Dios de cada persona, esa estructura cognitiva, es el guardián de su identidad única. y que por lo tanto intentar imponerle el propio Dios a otro. Es, en el fondo, un acto de violencia profunda contra su existencia como ser consciente y soberano. Y esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Si el yo necesita un Dios, entendido como un ancla, un espejo absoluto, para poder definirse, ¿qué ocurre en una era post-religiosa como la nuestra? Una era donde los espejos que se nos ofrecen ya no son dioses, Sino, algoritmos de redes sociales, marcas comerciales o ideologías políticas empaquetadas. ¿será que la guerra por invadir nuestra conciencia no ha desaparecido, sino que simplemente se ha vuelto más sofisticada y quizás mucho más invisible? Llevamos, generaciones enteras pensando que el progreso es una línea recta, siempre hacia arriba, más tecnología, más velocidad, más de todo. Pero, ¿y si esa carrera nos estuviera llevando a un callejón sin salida? ¿Y si la verdadera cima de la civilización no fuera un invento nuevo, sino una sabiduría, una comprensión muy profunda sobre cómo vivir bien? Una comprensión que, según el manifiesto que vamos a ver hoy, ya está a nuestro alcance. La premisa es de las que te hacen parar en seco y pensar. La humanidad ha llegado a un punto en el que es posible vivir siempre en un estado de placer. No en el futuro, ahora. Y para llegar a una idea tan audaz, el texto propone una fusión que, de entrada, parece imposible. Por un lado, recuperar la sencillez casi de ermitaño de la cabaña de Henry David Thoreau, y por otro, el modelo de fábrica humanista de Robert Owen en New Lanark. Justo. El individuo que se retira del mundo y el industrial que intenta, digamos, reformarlo desde dentro. Es una mezcla que desafía toda lógica, la verdad. Pero el autor la defiende como la clave, la fórmula para alcanzar un bienestar total. Pues nuestra misión hoy es precisamente esa, desgranar esta alquimia tan extraña. Vamos a ver si de verdad esta mezcla de soledad en el bosque y comunidad en la fábrica puede ser la receta para ese paraíso terrenal que, según nos dicen, ya tenemos al alcance. A ver si es verdad. Empecemos por la parte individual, si te parece. Por Thoreau. Vale. El texto arranca con la filosofía de la cabaña. Y lo primero que deja muy claro para que no haya malentendidos es que esto no es un canto a la pobreza, para nada. La palabra clave, el concepto central, es soberanía, soberanía personal, que no es otra cosa que la capacidad de un individuo para declararse independiente. Independiente del ciclo de consumo, de la presión social, de ese estrés que genera la necesidad constante de tener más y más. Pero seamos prácticos, cuando oigo soberanía y sencillez, a mí la cabeza se me va a la renuncia, al sacrificio, y el manifiesto insiste en que esto va de placer intensísimo. ¿Cómo se reconcilian esas dos ideas? Ahí está el quid de la cuestión. No es una renuncia, es una elección consciente que te libera. La idea es que la verdadera libertad no llega cuando puedes comprarlo todo, sino cuando decides, desde una posición de poder, que eres inmensamente feliz con muy poco. El manifiesto lo describe de una forma muy física. Lo llama el gozo de los sentidos. Me gusta. El gozo de los sentidos suena a algo tangible, no a una idea abstracta. Totalmente. No habla de filosofía etérea. Habla del placer casi animal de una comida sencilla, pero hecha con tiempo, con cariño. Del calor de una chimenea cuando fuera hace frío. O del lujo que supone el silencio absoluto, o poder leer un libro solo con la luz del sol. Entiendo. Es un tipo de placer que no depende de una transacción económica. Pero el texto va más allá. Usa una frase muy potente. Dice que son placeres propios, no alquilados al sistema. Esa frase es el núcleo de todo. Piénsalo. Un coche de lujo, unas vacaciones exóticas, son placeres que dependen de alguien de fuera, de un proveedor. Los alquilas con dinero. Si se va el dinero, se va el placer. Son experiencias, mediadas por el consumo. Placeres alquilados. Es una forma muy gráfica de verlo.
Pero, ¿dónde está la línea? Quiero decir, ¿el placer de un buen vino o de un viaje no es algo que compramos, que alquilamos? Buena pregunta. El autor diría que el vino o el viaje pueden ser catalizadores, pero el placer alquilado es cuando la experiencia depende por completo del objeto. El placer propio es el que se cultiva, como un músculo. Es la capacidad de disfrutar del silencio, de una buena conversación, de la comida más simple. Es una habilidad, no una compra. La intensidad no viene de fuera, viene de tu capacidad de sentir. Por eso dice que el lujo nunca podrá replicarlo, porque, vamos, es que juega en otra liga. De acuerdo, ahora lo veo más claro. Es cambiar el foco, de buscar el placer fuera a cultivarlo dentro. Y según el texto, cuando haces ese cambio, cuando dejas de alquilar placeres, consigues el premio gordo. El mayor tesoro de todos, el tiempo. El manifiesto describe una sensación casi física de alivio, una calma que se te instala en el cuerpo cuando interiorizas la idea de que ya tienes suficiente. Es el momento en que te bajas de la rueda de hámster. Se acabó la carrera. Y has ganado tú. Y esa sensación de suficiente es una redefinición total de lo que es la riqueza, ¿no? La riqueza ya no es acumular, sino tener tiempo y tener el control sobre tu propio bienestar. Un estado que no depende de tu cuenta bancaria. Exacto. Es una base de paz interior. Pero claro, aquí es donde llega la gran pregunta. Justo a eso iba. Entiendo perfectamente este pilar del individuo, una persona que se libera de la ansiedad de consumir. Pero vive en el mundo real. Tiene que trabajar, pagar facturas. Me cuesta muchísimo imaginar a este ermitaño moderno entrando cada mañana en una oficina. ¿Cómo se resuelve ese choque? Pues justo ahí es donde el autor da el salto más audaz de todos. Conecta esa soberanía individual con una visión completamente distinta de la empresa. Aquí es donde deja a Thoreau y se abraza a Robert Owen. Pasamos de la cabaña solitaria a la fábrica comunitaria. El contraste es brutal. Y el nexo, la idea que lo une todo, es que la misión principal de un empresario en este nuevo modelo ya no es fabricar un producto. Su propósito, su verdadera obra de arte es ayudar a reconstruir la persona de cada trabajador. Espera un momento. Reconstruir la persona. Suena increíblemente ambicioso, casi mesiánico. La empresa se convierte en una especie de centro terapéutico. O como lo llama el texto, un ecosistema de salud. Se trata de demoler por completo la imagen de la fábrica gris, del lugar de producción, y sustituirla por un entorno diseñado para sanar, para potenciar al ser humano. Pero, bajándolo a tierra, ¿qué incentivo económico tiene una empresa para hacer eso? ¿No choca frontalmente con la idea de maximizar beneficios, que es el motor de todo el sistema? El manifiesto argumenta que es una lógica económica a más largo plazo. Una persona agotada, estresada o sin propósito es un trabajador poco productivo, poco creativo. En cambio, una persona que se siente cuidada, respetada, que crece dentro de la empresa no solo es más productiva, sino que es el mayor activo que puedes tener. La empresa asume una responsabilidad. Si una persona llega rota por lo que sea, con agotamiento, con heridas, la misión activa de la empresa es ayudarla a sanar. Suena bien, pero ¿cómo? ¿Qué herramientas concretas propone para una misión tan enorme? Menciona varias muy prácticas. Primero, ofrecer espacios de belleza. Trabajar en un lugar que no sea deprimente. Segundo, la educación. No solo la formación técnica, sino crecimiento personal, filosofía, arte, gestión emocional. Tercero, un respeto absoluto por la dignidad de la persona. Y por último, y quizá la más importante, garantizar tiempo real para la familia y la vida personal. La empresa entiende que eres mucho más que tu rol laboral. O sea que la empresa deja de ser un lugar que te extrae energía. Y pasa a ser una fuente que te la da. Se invierte la dinámica por completo. Exacto. La lógica tradicional es que tú sacrificas tu bienestar por la empresa. Aquí, la empresa invierte en tu bienestar porque entiende que su producto final no es el objeto que fabrica, sino una persona más completa y feliz. Y esto nos lleva a la meta final de este modelo, que el texto llama el bien del otro como meta. Aquí ya no hablamos solo de buenas condiciones laborales. No, vamos mucho más allá. Cuando el objetivo real de una organización es el crecimiento humano de sus miembros, la naturaleza del trabajo cambia. Deja de ser una carga, una obligación para poder vivir y se convierte, según la afirmación más provocadora del texto, en una extensión del gozo. Un momento. Una extensión del gozo. A mí eso me suena a eslogan de marketing de una startup. El trabajo es trabajo. Incluso en el mejor de los sitios sigue siendo una obligación, ¿no?
¿Cómo justifica el autor algo tan fuerte? Lo justifica diciendo que el gozo no viene de la tarea en sí, sino del propósito. En este modelo, el verdadero éxito para el empresario no es el margen de beneficio, es ver cómo alguien de su equipo recupera la dignidad, cómo mejora su salud mental, cómo vuelve a encontrar la alegría. Ese es el dividendo real. La rentabilidad, claro, tiene que existir, pero cambia su función. ¿Y cuál es su nueva función? El manifiesto es muy claro en esto. La rentabilidad se convierte simplemente en el combustible para la felicidad colectiva. El dinero no es el fin. Es la energía que permite que ese ecosistema de salud siga funcionando y cuidando de la gente. Es el capital al servicio del ser humano, y no al revés. Vale, veo las dos piezas del puzzle por separado. Por un lado, el individuo en paz de Toro. Por otro, la empresa sanadora de Owen. Pero sigo sin ver claro por qué su unión es, como dice el texto, el culmen de la humanidad. Es una afirmación un poco grandilocuente. Podría parecerlo, sí. Pero la respuesta que da el texto es sorprendentemente sencilla. Dice que es el culmen porque, por primera vez, esta combinación hace que el bienestar profundo sea posible ahora mismo. No es una utopía, no hay que esperar a la jubilación, ni a una revolución, ni a que te toque la lotería. Elimina la espera. El algún día seré feliz cuando se convierte en puedo empezar a serlo hoy. Justo. Democratiza de forma radical el acceso al bienestar. La felicidad deja de ser un destino al que llegas después de décadas de sacrificio. Se convierte en una posibilidad presente, aquí y ahora, a través de esa doble estrategia. Simplificar tu vida y trabajar en un entorno que te cuide. Entendido. Pero, ¿cómo funciona esa sinergia en el día a día? ¿Cómo se retroalimentan la cabaña y la fábrica? Es un círculo virtuoso. Es perfecto. A nivel individual, tienes a la persona que ha adoptado la filosofía de Thoreau. Disfruta de lo sencillo. Ha matado la ansiedad por consumir. Su autoestima no depende de lo que posee. Por lo tanto, llega al trabajo sin la desesperación de necesitar un estatus a cualquier precio o un bonus para comprarse algo que en realidad no necesita. Llega al trabajo siendo ya una persona, completa, soberana. No busca que el trabajo le dé una identidad que le falta. Exactamente. Y entonces, esa persona soberana entra en la empresa Owen, una empresa que, en lugar de aprovechar sus debilidades para explotarla, busca potenciar su bienestar. Actúa como una red de seguridad que refuerza esa soberanía que ya trae de casa. El individuo fuerte se encuentra con un entorno que lo hace más fuerte. Y el resultado de esa combinación es lo que el texto llama un placer intensísimo. Un placer que no viene de un pico de euforia, sino de algo mucho más profundo. Viene de la coherencia. Esa es la palabra clave de toda la arquitectura del manifiesto, la coherencia. El texto lo describe como la sensación de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Es la desaparición de esa fractura que sufre tantísima gente entre su yo laboral y su yo personal. La famosa disonancia. La sensación de que tienes que ponerte una máscara para ir a trabajar. A ti esa máscara desaparece. Imagina la sensación. Trabajas durante el día en un lugar que te respeta y te ayuda a ser mejor. Y al terminar, vuelves a una vida personal donde no necesitas grandes lujos para sentirte libre y feliz. No hay conflicto. Tu vida profesional y personal se alinean en un único propósito, el bienestar. La sencillez en casa te libera de la presión en el trabajo, y el apoyo en el trabajo refuerza tu capacidad de disfrutar esa sencillez. Entonces, si tuviéramos que resumirlo en una frase, el gran secreto de este manifiesto es una especie de reequilibrio de responsabilidades. Podríamos verlo así. La fórmula sería: menos cosas para el individuo, más humanidad para la empresa. El individuo se libera de la carga del consumismo y la empresa asume la carga del cuidado humano. Es una danza perfecta entre responsabilidad colectiva y soberanía individual. Y la gran conclusión es que el bienestar no es un lugar al que se llega, sino una forma de caminar. Es este presente donde la empresa cuida del trabajador y el trabajador cuida de su propia sencillez. Y en este modelo, el placer adquiere una cualidad nueva. El texto sugiere que se vuelve infinito, y lo es porque deja de depender de lo que tenemos, de acumular cosas. ¿Y de qué pasa a depender? Pasa a depender de la calidad de lo que somos y sobre todo de cómo nos ayudamos unos a otros a reconstruirnos. El placer deja de ser un acto solitario de consumo para convertirse en el resultado colectivo del cuidado mutuo, un placer que se genera en la interacción humana ética. Un placer sostenible, que no se agota. Exacto, porque su fuente es inagotable, la capacidad humana para el cuidado,
para el respeto y para el crecimiento compartido. Hemos llegado al final de este análisis. Y como siempre, queremos dejar una última idea del texto resonando. Una frase final tan audaz como la del principio, que encapsula toda esta filosofía. El manifiesto cierra con esta sentencia: el paraíso terrenal ha llegado. Solo falta aceptarlo.